Hablando de la familia, es todo un reto para mí el poder expresar delante de ustedes esta palabra. Sin embargo, sabemos y estamos en el mismo sentir de los predicadores que nos antecedieron, de que hoy es una necesidad de primer orden el hecho de que nuestra familia esté bien cimentada, esté bien fundamentada en la palabra de Dios, porque no estamos exentos de los ataques del enemigo. En la medida que vaya yo desarrollando este tema, pudiera ir pareciendo como que soy un poco amarillista y a lo mejor hasta un poquito místico. Sin embargo, también tengo que aclararles que voy a estar hablando fundamentado primeramente en la palabra de Dios, por supuesto, pero también estaré hablando un poco basado en la experiencia que tenemos. En este largo caminar que hemos tenido con el Señor, Dios me ha permitido, me ha regalado muchos privilegios. Entre ellos es que hemos trabajado con muchas familias, nos hemos capacitado un poquito para la consejería familiar y otras necesidades. Y en todo este tiempo que tengo, me he dado cuenta de una cosa, y eso es real. Los problemas que el mundo tiene en relación al ámbito familiar son los mismos problemas que pasamos nosotros los creyentes. Yo sé que usted me puede a mí decir que nosotros tenemos a Cristo, que nosotros somos diferentes, y a veces hasta tomamos un poquito una actitud, digo yo así, espiritualmente soberbia, en el sentido de que pareciera ser que nos viéramos intocables. Hace poco me di cuenta de un pastor que se quitó la vida, se suicidó. Y cuando estaban dando la noticia en los comentarios, estaban poniendo cosas así como que, ¿cómo es posible? Los creyentes que de veras estamos firmes, tenemos que tener toda la paz del Señor y tenemos que tener toda la confianza en Dios y no deberíamos de caer en depresión, no deberíamos de caer en esas cosas. Humildemente se los digo, no estamos exentos de problemas. Y estoy bien convencido a estas alturas que la gran mayoría de los matrimonios seguimos teniendo problemas. La única diferencia es que ahora no los expresamos, porque de repente la religión parece ser más una mediación que efectivamente una forma de vivir. Yo estoy plenamente convencido de que el plan divino para el matrimonio está fundamentado en una promesa de permanencia, incluso en aquellas cosas que Dios ya determinó para nosotros desde hace mucho tiempo. Voy a partir de un pasaje que quiero que ustedes vayan a leerlo conmigo en el libro de Génesis capítulo 18, y le voy a pedir un favor: mantenga su Biblia abierta, porque vamos a estar trasladándonos en algunos versículos, no muchos, pero nos vamos a estar moviendo a través de ella. Si usted trae una Biblia escrita en papel y tinta, será mucho mejor. No le tengo mucha confianza, yo no sé qué tan cierto sea, pero estoy convencido de que si hay poderes en los ambientes que hasta en la lectura de una palabra pueden interferir cuando usamos el celular. Así creo yo. Yo lo puse aquí por la cuestión, no para tener aquí un mensaje, sino la cuestión del tiempo, para estarme mediando nada más. Génesis 18, por favor. Gracias, Pastor Alejandro Corso, por la confianza que nos da. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y dejarnos este lugar que es de usted, pero muchas gracias. ¿Me dice amén? Cuando ya lo tenga. Amén.
Vamos a leerlo. Voy a leer desde el 16 para contextualizar un poquitito la idea que quiero sacar de aquí. Amén. Dice: los hombres se levantaron de allí y miraron a Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Entonces Jehová dijo: ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra, que por cierto la Nácar Colunga dice: habiendo de ser el bendecido por todas las familias de la tierra. No sé qué relación haya, pero está interesante. Porque yo le he escogido. Mire lo que está diciendo Dios de Abraham. Yo le he escogido, en primer lugar. Y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, practicando la justicia y el derecho, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Siéntese, por favor. Muchas gracias a los que se pusieron de pie. Los que se quedaron sentaditos, espero no estén dormidos. A pesar dijo el hermano, ya está haciendo calorcito, pero se siente más calor aquí arriba que allá abajo. Eso se lo aseguro. Quiero llamar la atención de ustedes a algo que a mí se me hace muy interesante. Abraham, en el capítulo 12, Dios le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A los que te bendijeren, yo los bendeciré, y a quienes te maldigan, yo los voy a maldecir. Pero aquí lo que yo quiero enfatizar es como que todas las promesas que Dios le da a Abraham, perdonen, no estoy poniendo ninguna condicionante. Sin embargo, pareciera ser que este texto sugiere que para que las promesas de Dios se den, uno tiene que ponerse en acción en cuanto a lo que Dios determina de uno. Porque a Abraham, Dios no le va a ocultar el propósito que tiene para su familia y para su descendencia después de él, siempre y cuando ellos sean enseñados. Y la confianza que Dios le tiene a Abraham es que cuando Abraham se quede solo, él le va a enseñar a su descendencia, va a enseñarle a su familia de él, que tiene que guardar los preceptos y el mandamiento de Dios para que se pueda cumplir la promesa que Dios le está dando. Y eso se hace una realidad, puesto que las promesas que se le dan a Abraham, la promesa que se le da a Abraham no tiene un cumplimiento hasta la fecha real en toda la descendencia de Abraham, excepto en aquellos, tanto judíos como gentiles, que hemos conocido que la promesa que es Cristo se hizo una realidad, y que Cristo estuvo entre los hombres, siendo Dios encarnado, para poder sustituirnos en la cruz del Calvario y darnos vida, y vida en abundancia en la cruz del Calvario, mediante el sacrificio expiatorio que Él hace. Sin embargo, ¿cuál fue la falla de Israel? La falla consistió en que no se siguió transmitiendo la norma que Dios manda en las generaciones que venían. Los problemas que se empezaron a dar en la depravación de la gente son problemas que se empezaron a gestionar. Escúcheme lo que voy a decir. No porque cuando el hombre haya caído
ya estaba totalmente depravado, estaba totalmente muerto y expulsado del paraíso, pero no estaba depravado. La depravación, sin duda alguna, es un proceso que se va dando al pasar el tiempo, al pasar el tiempo. Y le quiero hablar de esto porque hay una ciencia que se llama epigenética. Y esa ciencia dice que todo organismo vivo, el ADN de todo organismo vivo, es alterado por las circunstancias históricas y momentáneas en que la persona o la planta o el animal nace, y que todo el medio ambiente pesa en la vida posterior, dejando toda esa información genética a la siguiente generación. Dios es sabio, hermanos. Por eso el mandato de Él era que constantemente se le estuviera repitiendo a los hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos una verdad revelada que venía del cielo, para que la gente, por lo menos aquellos que eran su pueblo escogido, no se depravara. Pero hubo fallas. Y entonces, hoy nosotros somos consecuencia de generaciones pasadas que, con todo lo cristiano que somos, estamos influenciados por un medio ambiente. Y sobre eso le quiero hablar precisamente, sobre los problemas del matrimonio. Empezaré por decirles que los problemas del matrimonio son heredados. No me puedo meter mucho en esto, pero los problemas del matrimonio son heredados. Comprobado científicamente que una persona que fue abusada, por ejemplo, una mujer que fue abusada o que fue maltratada durante su niñez, se va a casar con un abusador, con un maltratador. El que fue mimado por su mamá se va a casar con otra mamá. El que tuvo problemas emocionales muy fuertes va a buscar personas que tengan problemas emocionales fuertes. Y es así como se van repitiendo los problemas. Los problemas matrimoniales siempre son circulares y vienen por naturaleza de la humanidad caída, por supuesto. Sin embargo, los problemas casi siempre van a ser los mismos. Alguna vez se me ocurrió montar un consultorio de consejería familiar. Y mire, hermano, le juro que todos los problemas que yo traté de resolver y de coadyuvar para que se arreglaran en la gente inconversa son los mismos con los que yo peleo todo el tiempo dentro de la iglesia. Y se los voy a describir. Si usted no está de acuerdo, dígame cuando los describa, hasta que los describa. Si usted está de acuerdo, quédese callado. Hoy vamos a voltear un poquito las cosas, a ver si estamos despiertos. Los problemas circulares del matrimonio son celos. Ya dijo amén. Son desconfianza, desacuerdo en las formas de crianza, en las finanzas y la falta de atención y los tiempos de calidad. Ahora digan amén los que no están de acuerdo en eso. Pero si nosotros ya somos creyentes, déjame decirle que el carácter, dice la psicología, que las emociones básicas las traemos nosotros desde el nacimiento, que son congénitos. De ahí
que una de las emociones básicas, que es el carácter, que es con el que se supone que ya nacemos, se puede manifestar en un carácter fuerte, o en un carácter débil, o en un carácter medio, o en un carácter bueno, o en un carácter pasivo, como usted quiera aparentemente. Sin embargo, yo estoy firmemente convencido de que también hay una cosa espiritual que se viene transmitiendo en las generaciones. Muchos no van a estar de acuerdo con esto, mis hermanos pastores tal vez de repente se van a sacar de onda con esto. Sin embargo, no vayan a decir nada hasta que lo analicen y lo investiguen. ¿Sale? Los problemas son de dos tipos entonces. Son culturales, son sociales, se derivan del medio ambiente. Ya dijimos que la depravación es progresiva y siempre se transmite de una generación a otra de una manera más terrible, de acuerdo a la epigenética. Bueno, ahora los problemas internos que tienen que ver con el carácter y también con la espiritualidad de cada uno, tiene que ver con una lucha entre el Espíritu Santo y un espíritu malo. El Espíritu Santo y un espíritu malo. Y es aquí donde voy precisamente donde lo que comentaba, tal vez pueda causar un poco de discrepancia, lo voy a decir sin temor, pero tampoco quiero que caigamos en amarillismos, quiero que me pongan simplemente atención y vamos a tratar de describir algo que la Biblia dice. ¿Dónde va a estar la discrepancia? Bueno, voy a partir de un problema espiritual que se ve en un libro de la Biblia que no está en la Reina Valera o que no está en la Biblia cristiana. Se encuentra en la Biblia católica, en Tobías capítulo 8, lo ve en su casa después, si tiene una Biblia católica, o lo ve en internet como usted quiera. Y le voy a hablar de un espíritu que se llama Asmodeo. ¿Por qué tengo que tocar eso? Vamos a ver que sí tiene injerencia en el Nuevo Testamento posteriormente, en los tiempos de Jesús. En el libro de Tobías capítulo 8 se menciona a un personaje, una mujer que se llama Sara, hija de Raguel. Ella, una señorita, la dan en casamiento a 7 hombres, pero de uno por uno, no crea que todos juntos. Resulta que antes de que estén en la intimidad, hay un demonio familiar que viene y mata al marido. Lo mató en 1, lo mató en 2, hasta el número 7. Y entonces, desesperada por esa situación, se sube a la recámara de su padre y se va a ahorcar, intenta matarse. Afortunadamente su padre se da cuenta y la rescata y ya no lo hace. Pero usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con mis problemas familiares? Mucho, y le voy a explicar. La palabra Asmodeo literalmente significa irritación, significa ira. Y eso a mí me llamó tanto la atención que me puse a investigar. Por cierto, los únicos 3 casos que se ven en los sinópticos donde Jesús hace liberación de demonios, aunque menciona otros pero no se ven, expresamente hay 3 casos. 1, la del endemoniado gadareno. 2, la de un endemoniado que estaba en la sinagoga en Capernaum. Y 3, la de ¿cuál es? La de un niño hidrópico. Que por cierto, en el caso del niño, se encuentra en Mateo capítulo 17, del 14 al 18. Por cierto, ahí lo llama, se menciona en la Biblia como una enfermedad. Dice que es una enfermedad, y cuando Cristo lo libera, dice, y el muchacho quedó sano. Sin embargo, yo le hago mención de esto
Porque lo que nosotros vamos a ver es la manifestación de una terrible ira, un coraje que se ve en estos personajes. Se ve ira, se ve coraje. El problema con la ira no controlada es que cuando uno no la puede, por la cuestión moral y otras cosas, uno no la puede desquitar con los demás, entonces, en primera instancia, la agresión se hace contra uno mismo. Se llama autoagresión. De eso yo tengo mucho que platicar y no me alcanzaría el tiempo. Pero en las secundarias batallé mucho con niñas que se cortan. Por cierto, si ustedes tienen hijos en la secundaria y principalmente niñas, sería bueno que les checaran las piernas, los hombros y las manos. Hay una manifestación de ira, de coraje. ¿Y qué tiene que ver eso con el matrimonio? Porque nosotros por generaciones tenemos el enemigo enfrente y no lo hemos determinado. No lo vemos. Pregúntese usted, investigue el caso del Gadareno, por favor, y se va a dar cuenta de algo bien importante. El Gadareno llegó a estar así, llegó a estar endemoniado, pero no estaba, porque pesó mucho el ambiente de la comunidad y pesó mucho el ambiente de la familia. Si usted investiga, dice la Biblia que los de aquella región le decían que se fuera y le tenían miedo y no lo toleraban, no lo soportaron ahí por esa cuestión familiar, por esa cuestión cultural que pesaba. Y a mí me impactó muchísimo ver que en el original dice que cuando andaba entre las tumbas eran tumbas conmemorativas, dando a entender el peso de la cultura, cómo pesa sobre una sociedad. Usted no sabe, pero sus hijos están en ambientes terribles. Y a veces ellos quisieran llegar a la casa donde tuvieran la característica de un apapacho, de ver a unos papás bien unidos, bien comprensibles entre ellos y con ellos, para que se pudieran sentir protegidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llegan a su casa, la tensión está todo lo que da. Porque discutimos, porque peleamos, porque nos insultamos, porque nos faltamos al respeto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ira. Y la ira es un demonio. Cuando llega a su extremo, se abre la puerta para que uno quede frágil al enemigo. Ahora sí, voy a entrar al tema. Efesios capítulo 4, versículo 26. Ese sí requiero que lo veamos paso por paso. Efesios 4. Y estamos viendo cómo el apóstol Pablo, hablando a través del Espíritu Santo, les deja 3 consejos a manera de advertencia a los de la iglesia de Éfeso. Y usted tiene que recordar que en Éfeso estaba la demonología a todo lo que daba. Estaba terrible Éfeso, Diana de los Efesios y toda la idolatría. Usted recuerda el caso de Pablo en aquel lugar. Bueno, vamos a leer. Y dice: enojaos, pero no pequéis. Primera advertencia: enojaos, pero no pequéis. Segunda advertencia: no se ponga el sol
sobre vuestro enojo. Y tercera advertencia, no deis lugar al diablo. Son tres cosas. Airaos, pero no pequéis. 2, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y tercero, ¿cuál es? No den lugar al diablo. ¿Por qué lo dice así? Porque lo está expresando previo a lo que va a explicar, de cómo uno puede ir por causa de la ira. Uno puede ir en picada hacia situaciones muy críticas. Y entonces me llama la atención que la primera dice que nos podemos enojar, pero que no pequemos. Pero ya la segunda ocasión dice que no nos dure el enojo todo el día. Y la tercera dice, y no den lugar al diablo. Quiero expresar que la tercera es cuando uno llega a un nivel donde le deja la puerta abierta para que se meta el diablo. Y eso es lo que pasa en las discusiones de pareja, de matrimonio, cuando no tenemos el cuidado de que el Espíritu Santo esté presente en esas situaciones en nuestro hogar, sino que nos dejamos arrebatar. Y la ira es tan fea que cuando se pone la mente en blanco, se pierde la razón, se pierde la capacidad de pensar. Y ese es el momento que aprovecha el diablo. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo un endemoniado llega a estar endemoniado? Pues aquí Efesios nos da la clave. Vamos a leer ahora, brínquese por favor al versículo 31, ahí mismo en el 4. Y se va a dar cuenta de que no es una lista de pecados, sino que es la lista de una condición a la que uno va a llegar. O puede uno llegar, mejor dicho. ¿No se ha dormido? Ok, ¿ya está? Dice lo siguiente: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia. Dice en esta versión, junto con toda maldad. Termina diciendo junto con toda maldad. Déjenme ir explicándoles cada uno de estos puntos. La primera es la amargura. Para los que les gusta estudiar, la palabra amargura en griego significa literalmente productora de maldad. Amargura es productora de maldad. Produce maldad la amargura. Y eso es muy interesante, porque eso se llama raíz, de acuerdo a Hebreos capítulo 12 versículo 15. Es una raíz. Y ahí el apóstol Pablo dice: cuídense ustedes de que no surja ninguna raíz de amargura. Porque si surge una raíz de amargura, dice, muchos pueden ser contaminados. Y eso es sumamente interesante, porque no sé qué pasa en el ambiente, pero cuando uno se enoja, se altera todo el ambiente alrededor. ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Cuántos tienen perritos de mascotas? Okay. ¿Alguna vez su perro se ha peleado con otro? ¿Sí o no? Y cuando se empiezan a pelear, dígame usted qué pasa en el ambiente. Hasta los perros de 3 cuadras a la redonda empiezan a ladrar, ¿cierto o no? Porque se altera el ambiente por unas sustancias químicas
que se liberan pero que nosotros no vemos. Pues déjeme decirle que eso mismo pasa en los hogares. Aunque usted no lo vea y aunque nadie lo escuche, y usted llega y ponga la televisión a todo lo que da para poder discutir y para poder pelear, está afectando 3 cuadras a la redonda con su pleito. Ya no digamos el hijo que está en la recámara, el bebé que está en la cuna. ¿Por qué se inician los pleitos? Porque alguno de nosotros se está amargando. ¿Y por qué se está amargando? Porque las cosas no están saliendo como nosotros pensábamos. Porque no sabemos identificar cuando los problemas son exteriores y cuando los problemas son de nuestro corazón. Porque cuando son exteriores deberíamos de tener tal unidad como familia como para poder solventarlos y saber que si es económico no nos debe afectar. Porque aunque no tuviéramos nada que comer, el Dios en el que nosotros estamos creyendo no nos va a dejar sin comida, no nos va a dejar sin vestido. Sin embargo, la gran mayoría de los pleitos vienen por dinero. ¿O no, varones? Eso es una realidad. La amargura produce maldad, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y ahí lo que usted está viendo en esa lista es una lista que va deteriorándose, va bajando. El segundo nivel que usted va a ver ahí es el enojo. Primero la amargura, luego viene el enojo. El enojo es la frustración manifiesta por situaciones contrarias a lo que nosotros esperamos. Hasta ahí vamos más o menos bien, pero el enojo todavía está controlable. Todavía más o menos ahí está controlable. Viene el enojo. Pero después dice la ira. ¿No es lo mismo? No. Las palabras griegas son diferentes. Yo no las voy a mencionar, no tiene caso. Pero quiero decirle que la ira se traduce como paroxismo. Y el paroxismo es fuera de sí. Cuando la persona pierde control. Y al perder el control, la persona automáticamente viene lo que sigue. ¿Cuál es lo que sigue? Después de la ira, ¿qué dice ahí? Gritos. Pero cualquier tipo de grito, no, señor. Son ofensas. Por eso después enseguida vienen las blasfemias. Maledicencia se traduce, son blasfemias. Y eso es no solo el grito, sino cuando ya se convierte en una agresión verbal contra la persona. Hace poquito, como a veces paso a recoger a unas familias que viven en un pueblo cerca de Celaya para que vayan al culto. Es un matrimonio joven, tienen 3 chiquitos. La niña tiene como 6 años. Y me dice: pastor, mi mamá tiene algo que decirle. Así salió de la niña: mi mamá tiene algo que decirle. Y volteo y me le quedo viendo a la niña. Le digo: ¿cómo sabes que tu mamá tiene algo que decirme? Porque como usted es el pastor, mi mamá le debe de decir. Le digo: ¿y qué me va a decir? Que ella le diga. Entonces le pregunto yo a la hermana: a ver, dígame, ¿qué me quiere decir la niña? Ay, pastor, quiere decirle que yo me peleé con su marido. Y luego, pues eso es casi normal, hija, todos los matrimonios. No, dijo, que le diga lo que le gritó mi papá. Que le diga lo que le gritó a mi papá. Así la niña. A ver si el hermano no se da cuenta. Si ve la predicación, me va a regañar cuando regrese. Pero nomás ellos y yo sabemos. Y no le voy a decir nombres ni nada. Pero a mí se me hizo muy curioso. Y le dije: a ver, hermana, dígame qué le gritó a su marido.
Y me dice, pues que le diga a mi marido. Y me acordé de Eva en el huerto del Edén, no sé por qué. La mujer que me diste. Y ahí se iban pasando la bolita, ¿va? ¿Qué le gritó? Le dijo 2 o 3 cosas así, grandotas. Así. Ese momento que se pierde el control, puede hacer que me equivoque, hermano, pero casi estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí lo hemos vivido, lo hemos sentido. Y en ese momento el diablo nos mete tantas cosas en el corazón que sentimos que odiamos a la persona que amamos. Y tal vez alguna vez hasta te has atrevido a decirle al Señor: Señor, hazme libre. Porque eso lo hicieron muchos. Se separaron, se divorciaron, porque no supieron luchar con su problema y no se dieron cuenta que un Asmodeo, que es enemigo de las familias, está interesado en desbaratar las relaciones. Y nos hemos dejado llenar el corazón de tanta ira y de tanto coraje, que vamos a hacernos agresivos, primero verbalmente, y después sentimos ganas de golpear, sentimos ganas de maltratar. Pero como a veces no podemos, entonces el diablo nos vende la idea que nos hagamos daño a nosotros mismos. Es aquí donde yo pongo la relación con el endemoniado de Gadara y con el niño hidrópico. ¿Por qué razón? Porque ese muchacho en Gadara dice que agarraba piedras y se golpeaba a sí mismo. Yo me puse a investigar desde el punto de vista de la psicología todo lo que estaba pasando ahí, y yo me quedé espantado de lo que yo estaba viendo. En un momento dado tuve ganas de escribir un libro, por ahí tengo unas notas, pero no me he atrevido a hacerlo, hermano. Sin embargo, es cierto lo que yo estoy diciendo, de que era una cuestión de cultura y era una cuestión de familia lo que estaba imperando ahí. Ustedes y yo, cuando nos casamos, traemos culturas diferentes, venimos de hogares diferentes, de costumbres diferentes, y no podemos romper con aquel pasado. No nos hemos dado cuenta que una familia no es construir de cero y hacer otra familia donde prevalezcan otro tipo de valores, y más conociendo la palabra de Dios, sino que siguen influenciando los medios. A veces los suegros somos un poquito indiscretos y apoyamos o estamos ahí empujando para que se den ciertas circunstancias, y eso, hermano, a la postre nos va a cobrar una factura muy cara. Y yo estoy seguro de que más de alguno se ha divorciado ya conociendo el evangelio de Cristo. ¿Dan ganas de matar? Y como no se puede hacer al otro, me lo hago a mí mismo. Sin embargo, cuando ya entras en paroxismo, el diablo puede llevar a que suceda y que mates. ¿Ha leído esas noticias? Perdón si soy un poco crudo. ¿Ha visto esas noticias donde hay personas que le han hecho daño a su propia familia y luego se suicidan? ¿Qué nombre le ponemos a eso? Pastor, pero a mí no me venga a decir eso, nosotros somos cristianos. Yo no conozco tu hogar, yo no sé cómo vives, pero si en algo, esto que estoy diciendo, y lo dice Pablo aquí, ¿y por qué lo deja? ¿Y por qué lo escribe? ¿Y por qué lo está poniendo ahí? Sin duda alguna porque tenía que ser un problema, que de la influencia venía, yo no sé de qué manera, pero estaba afectando a las familias. Y recuerda que el Señor nos ha bendecido como familias. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero los del mundo no quieren nada, ese es su problema. Pero tú y yo conocemos al Dios que hizo los cielos y la tierra, y Él está interesado en que tu familia no se destruya, sino que Él quiere que tu familia permanezca en la verdad y en la fe, que se restaure.
Pero no demos lugar al diablo. El tema es ese, que damos lugar al diablo. Lo dejamos entrar. Y más de alguna vez hemos agredido verbalmente y a veces hasta físicamente. Porque después de la agresión verbal, ¿qué sigue? Primero es la falta de respeto. Después de la falta de respeto en la agresión verbal, viene la agresión física. Solo que eso nada más se da allá en Celaya, gracias a Dios que aquí no. Pero vienen agresiones físicas. Y después cuando le queremos compartir de Cristo al vecino, o al hombre de la calle, o a la de la esquina, o a la de la tienda, a fulanita perengano, que nosotros conocemos que tiene una necesidad, nos da vergüenza hablarle. Yo les voy a decir esto. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia de hoy no evangeliza? ¿Sabe por qué ya casi no evangelizamos? Porque no tenemos testimonio para poder evangelizar. Ya no tenemos testimonio. ¿Con qué cara vamos si nuestros gritos se oyen hasta la esquina? ¿Cómo le decimos al que pasa enfrente que Cristo le ama si nos agarró así? Mire, yo le voy a contar una pequeña historia. Una vez yo estaba trabajando con un matrimonio en la ciudad de Guadalajara, hace años pastoreé allá, y entonces los iba a visitar y yo les decía, ¿cómo están, hermanos? Y ellos me decían, aquí, hermano, en la batalla, me decían, siempre peleando en la batalla. Y era así en la batalla, hasta que un día llegué, tenían el radio a todo volumen y ellos diciéndose un montón de majaderías entre ellos, y yo entendí, ya sé que es la batalla. Ya entendí que era la batalla. Hoy las ideologías tocan a la puerta. Si ustedes le preguntan a la gran mayoría de los jóvenes, a ver, levanten su mano si hay jóvenes aquí. No se ofenden por lo que voy a decir. Si les preguntan si se quieren casar, ¿qué creen que les van a decir? ¿O nada más será con algunos? Como mis hijos, por ejemplo. Gracias a Dios ya se me casaron 2. Pero si le preguntan al tercero si se quiere casar, quién sabe qué le vaya a contestar. Se lo dejo de tarea. ¿Por qué no se quieren casar los muchachos? Porque le tienen miedo al compromiso. Y 2, porque dicen, para estar como mi papá y para estar como mi mamá, ¿para qué me caso? Y si no se casan en esa situación, lo único que van a buscar son relaciones fáciles. Y sin querer caímos en la cultura del mundo, en la situación del mundo. Y se repite la misma historia. Y se repiten las historias. Las historias de fracaso son repetitivas. Mire, termina la lista diciendo, después de las blasfemias, después de los gritos, blasfemia es cuando uno empieza a decir cosas malas de su propia esposa, de su propio esposo, Y lo peor de todo que ya los decimos con otros. Buscando comprensión, se lo platicamos a la señora de la tienda, a mi amigo el vecino, a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, y ya todo el mundo sabe que tenemos problemas muy fuertes. Enseguida dice, ya al final, ya hasta se me perdió aquí. Y toda clase de maldad, dice. En el 31, ¿sí dice así? Y toda clase de maldad. Bueno, si usted busca la palabra en el original, la palabra maldad aquí significa sucio, significa ignorante, significa maldad, pestilencia. Entonces, solo le digo esto, porque a mí me impactó mucho ver que el endemoniado de Gadara no dice que tenía, bueno,
nos da la idea de que tenía demonios adentro, por lo que dice la Biblia. Sin embargo, cuando usted lo ve en el original, dice que estaba endemoniado en espíritu, en su espíritu, que tenía un espíritu inmundo. Hay dos términos en la Biblia: espíritu malo y espíritu inmundo. ¿Y cómo llegó a tener ese espíritu? Por todo este proceso que usted está viendo. Eso es lo que abre las puertas, y eso es lo que está predominando en el mundo. Cuando usted ve, de veras se lo digo delante de Dios, no existe violencia de género. Existe violencia, pero no existe violencia de género. Porque en una familia se pelean el hombre y la mujer y se gritan y se dicen igual. Esos son constructos políticos, sociales, pero eso no existe. Ahora, Dios está interesado en guardar tu familia. Imagínate, si esa ira, ese enojo, Dios lo manifiesta a través de Cristo, hermano. Y te lo voy a decir en una forma que a mí me impacta mucho. Así rapidito, Mateo. Ya casi me gana el tiempo. Es Mateo capítulo 5. Rápidamente lo buscamos. Creo que sí es Mateo 5. Amén. Voy a leer desde el versículo 21, 5:21 de Mateo. Mire por favor a qué nivel lleva la ira, y usted me va a decir si estamos teniendo razón en lo que estoy diciendo o no. Por favor, véalo. 5:21. Dice: habéis oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio. Dice: no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. ¿Están de acuerdo? Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le dice fatuo será expuesto ¿a qué? Nos está poniendo al nivel de homicidas. ¿Qué está pasando cuando uno le grita a su cónyuge? ¿Qué estará pasando cuando uno le dice: no sirves para nada, eres un tonto, eres una tonta, no tienes cerebro, no tienes criterio, no sabes, no conoces, no entiendes? ¿Cuántas veces le habrás gritado a tu mujer eso? Porque después esa discusión se convierte en una lucha de poder, a ver quién impone su verdad. No importa cuánto hay que maltratar y cuánto hay que agredir, y nos convertimos en agresores. Hacemos pedazos a nuestra pareja para tratar de imponer nuestra verdad y ganar una discusión, y utilizamos el recurso que sea. Por eso traemos a la memoria las fallas pasadas, las equivocaciones, los errores, para escupirlos en la cara, y no nos damos cuenta que estamos matando con eso. Estamos aniquilando en vez de transmitir vida. No se nos mandó a hacer eso. La promesa en Abraham era que nosotros transmitiéramos las palabras, la conducta adecuada delante de Dios, los principios divinos. Y que si nosotros le enseñábamos eso a nuestra familia, entonces iba a cumplir la palabra de bendición.
Por eso es que a veces la bendición no se refleja en nuestra vida. Porque si nuestra vida está mal delante de Dios, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Agredimos a nuestros hijos. Y muchas veces se van a la escuela lastimados. Y en la escuela están los que consuelan. Ándale, échate una. Dale una fumadita. Mira, yo estoy pasando igual, pero eso hace que se nos olvide. Y sin querer estamos entregando a nuestros hijos al diablo. Ya sin contar el abandono. Porque ¿cuánto tiempo hace que ni siquiera nos paramos a la escuela de ellos para ver cómo están en sus calificaciones o a ver cómo se están comportando? Porque no tenemos tiempo. Trabajamos tanto, nos esforzamos tanto en conseguir dinero que nos hemos olvidado de los verdaderos principios. Nuestros hijos no quieren dinero, lo que ellos necesitan son unos padres. Tu esposa no necesita dinero, lo que quiere es comprensión. Y un hombre, como hoy se nos enseñaba, un verdadero hombre de Dios. Pero nosotros siempre rompemos los principios de Dios. Por eso es que las promesas de Dios no se hacen efectivas, porque somos desobedientes. Y lo mismo pasa hoy. Necesitamos urgentemente que Dios haga algo en las familias. Necesitamos renovarnos. Porque lo que les dice enseguida es: ustedes vienen y traen ofrenda al altar, pero yo no se las voy a recibir si ustedes no se ponen primeramente a cuentas. Es horrible venir al culto y que cada uno llegue por su lado. Tenemos un evento, a mí me ha tocado, acabo de tener un evento de matrimonios y me dio mucha tristeza ver a un matrimonio que ella entró por un lado y él por otro y se sentaron en lugares diferentes. Y cuando yo llamé a la administración, se hicieron los oxisos. Estaban mirando al cielo y le daban vueltas. Contaron todas las manchas de la pared y cuántos canales tenían las láminas. Pero nunca se dieron cuenta de cuántas heridas tenían sus corazones. Se llama ira. Es un demonio. Y posee a todos aquellos que se hacen soberbios delante de Dios. ¿Cómo restaurar un matrimonio? ¿Cómo lo restauramos? Yo no puedo restaurarlo. Me declaro incompetente. Lo he intentado muchas veces y nunca he podido. A veces siento que los consejos que doy no sirven, no funcionan. Y qué bueno que sea así, porque cuando un corazón quebrantado se vuelve y se humilla delante de Dios, Dios sí lo restaura, Dios sí lo levanta, Dios sí modifica la situación de su familia. ¿Qué necesitamos? Darnos cuenta de nuestra realidad. El evangelio no se vive de mentiras. La palabra de Dios es una práctica continua en nuestra vida cotidiana, donde quiera que estamos y donde quiera que vamos. Y no hay mejor éxito que aquel que puede presumir a su familia donde quiera que esté. Hoy que se habla de muchas cosas, uno puede decir: gracias a Dios porque yo tengo una familia especial, porque me aman y porque los amo y porque arreglamos los conflictos con madurez delante de Dios. Pero si no es el caso tuyo, estamos a buen tiempo para que tú te acerques a Dios. Yo no sé si todos los que están aquí ya son cristianos o no. Yo no sé si tú tienes una o dos veces que vienes, o alguien, aún ya después de mucho tiempo, está pasando por situaciones. Hoy lo único que te quiero decir, que Dios te quiere restaurar. Dios quiere restaurarte. La solución la da ahí mismo en Efesios. Habla de la misericordia, fíjate, y habla del perdón.
Habla de la renovación de la mente. Hoy cuando el pastor Alex gritaba, decía: renovémonos, renovémonos. Eso era para mí. Porque a veces yo me enojo conmigo mismo y digo: ay, tan viejo. Y a veces no aprende uno nada. Pero para mí la más grande bendición que tengo no es una presunción. Lo único que se lo digo es que Dios no se queda con nada. El más grande gozo que yo tengo es poder ver a mi familia en el culto, ver a mis hijos sirviendo y ver a mi esposa sentada escuchando la palabra de Dios. ¿Pero eso quiere decir que no tengo conflictos? No, al contrario, tengo muchos. Pero siempre ha estado el Espíritu Santo de Dios ahí para ayudarlos. Concluyo con esto: hay un espíritu bueno, el Espíritu Santo de Dios. Pero también hay un espíritu malo, yo le llamo Asmodeo, que es el de la inmundicia y el de la destrucción de la familia. Quiere hacer daño. Cuando Jesús llegó a Samaria y se enfrentó con una samaritana, tenía el mismo caso de Sara. Solo que ahora esa mujer se encontró con Cristo y su vida cambió. Hay un enemigo que intenta destruir a tu familia desde afuera, pero también lo quiere hacer desde adentro. Ciérrale las puertas. Las herramientas que Dios nos ha dado es la bendita palabra, la salvación de Cristo, la cruz del Calvario, la sangre preciosa de Jesús, pero también el Espíritu Santo de Dios, para que redarguya nuestros corazones y nos haga buscar la vida eterna en Él. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están como pareja? Lugar al diablo. No demos lugar al diablo. No demos lugar. ¿Por qué insultarnos a nosotros? ¿No dice la Biblia que nadie aborreció jamás a su propia carne? ¿Por qué tendríamos que aborrecernos nosotros? No podemos. Dios es bueno. No debemos. Dios quiere restaurarte. Se llama misericordia, se llama amor, se llama Espíritu Santo. Qué bonito que pasen así como parejas. A mí me emociona verlos porque, sí, vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces hemos dejado que el coraje, que la ira se meta en nosotros? Y hemos hecho torpezas. Muchas torpezas. Pero esa mujer que tienes ahí, ese hombre que tienes ahí, es la bendición que Dios te ha dado. No puedes aborrecer, no puedes maltratar, no debes hacerlo. ¿Alguien de ustedes querrá sanar heridas con su pareja hoy? ¿Quién se atreve a pedirle perdón? Decirle sí. Nosotros hemos tenido pleitos, hemos tenido conflictos. Hoy abrace a su esposa, abrácelo fuerte y dígale: perdóname, perdóname. No me había dado cuenta que hay un enemigo invisible que se llama diablo y Satanás, y que tiene una forma y que nos está atacando desde adentro, que está lastimando nuestro corazón, que quiere destruir nuestra relación, que quiere hacernos daño. Terrible es la ira. Se llama ira. Ese deseo de dañar, de hacer mal. Si es una perversión que viene de parte del diablo, no de Dios. Pero hoy aquí está el Espíritu Santo. Padre, aquí pasaron estos matrimonios. Algunos de ellos están seguramente necesitados hoy. Ya vieron en tu palabra cómo va el proceso de deterioro. Por favor, sana los corazones. A veces es bueno reconocer y atreverse a decir: marido, me has lastimado muchas veces. Sí, estoy lastimada.
Sí, estoy lastimada, pero hoy te quiero decir que te perdono. Hoy te quiero decir que te perdono, que no vamos a estar peleando entre nosotros, que no somos enemigos, que somos uno para el otro, porque Dios nos juntó, Dios nos atrajo, Dios provocó este acercamiento y hoy estamos aquí. Y si tú eres un hombre consciente y sabes que has sido áspero, grosero con ella, ¿por qué no le pides perdón? Perdóname, dile, yo no quiero. Pablo dice, hay una ley en mis miembros que yo no entiendo. Las cosas que yo no quiero hacer, esas son las que hago, y las cosas que quiero hacer, esas son las que no hago. A veces así pasa en nosotros. A mí me ha pasado muchas veces. Yo no quiero lastimar a mi mujer, Dios sabe que la amo, pero muchas veces he sido áspero y grosero con ella y no me entiendo por qué. Y me he dado cuenta que hay una fuerza más allá que intenta perturbar mi mente, que lucha por desestabilizar mi corazón y hacer pedazos mis emociones, para que yo busque un culpable. Y siempre estoy buscando al que tengo más cerca y no me doy cuenta que esa es la bendición de Dios, que estoy en una promesa, que mi familia es una bendición. Por favor, Dios, yo te pido que hoy abras el corazón, que hoy bendigas a estos matrimonios. Tenemos que predicar la palabra que restaure, que transmita vida. Que nuestros hijos tengan un hogar seguro, donde los podamos cubrir de las ideologías, de esa maldad que ahora está imperando en todos los hijos de desobediencia. Que podamos cubrirlos y hacerles saber que ellos tienen una identidad que viene del cielo y que nosotros estamos felices con ellos porque son la gran bendición, y que nosotros vamos a defender nuestra familia porque nuestra familia es del Señor, es del cielo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero sabemos que el Dios de toda consolación siempre nos va a dar las armas del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el casco de la fe. Y tenemos la palabra con la que podemos deshacer toda obra del enemigo. No va a prevalecer. Bendigo estas familias. No va a prevalecer la ira. Reprendo en el nombre del Señor toda ira. Que tu gracia y tu misericordia cobren asiento en los corazones, en la mente, en las vidas de estas personas. Te lo pido, Dios. Y que se queden bendecidos en el nombre de Jesús. Cuida nuestros labios, Señor. Somete nuestros pensamientos a tu Espíritu Santo, para no lastimar, para no ofender, sino para edificar. Que se quite toda gritería, toda blasfemia de nosotros y toda intención de sobajar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, porque ellos, nuestras parejas y nosotros hemos sido creados por el mismo Dios y hemos sido salvados por el mismo Cristo. En el nombre del Señor. Por favor, Dios. Como mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más